buenas noches, gracias por acompañarnos. Conversando en la noche, como siempre, acá Mega TV, trata de entablar diálogo con protagonistas de la actividad cultural, social, a veces empresarial, deportiva, en distintos ámbitos, con personas que nos parecen que en una conversación como esta nos pueden dejar muchas cosas para reflexionar o simplemente hablar de sus trayectorias. En este caso, un colega, Sergio Cáceres, que aprendí a conocer en épocas de pandemia, inclusive con los famosos cursos virtuales, él muy volcado a la enseñanza de la filosofía y también de la literatura, pero con un pasado reciente también en el periodismo, por lo tanto nos puede dar una visión muy interesante de todo lo que nos ocurre, hasta culturalmente, si se quiere. Primero una breve semblanza sobre su historia personal, profesional, después conversamos la noche con nuestro invitado de hoy, Sergio Cáceres. Sergio Cáceres Mercado nació en Asunción el 9 de agosto de 1972. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Asunción. Ha cursado maestría en Historia por la misma casa de estudios. Se dedica principalmente a la docencia de distintas materias filosóficas en las siguientes universidades: Universidad Nacional de Asunción, Universidad Católica, Universidad Iberoamericana. Desde el 2008 dirige un curso de filosofía hispanoamericana en el Centro Cultural de España Juan de Salazar. Ese mismo año se incorporó a la Dirección de Investigación del Instituto Superior de Educación, donde también es docente. Fue becario de la Red Macro de Universidades en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Fue periodista del diario Última Hora y actualmente es colaborador habitual de sus páginas. Publicó varios artículos sobre filosofía e historia, fue consultor de la UNESCO para el programa La Enseñanza de la Filosofía en el Mundo y de Helvetas Paraguay. Además, es director del Centro de Investigaciones Filosóficas. Estimado Sergio, gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Gracias. Un saludo a la audiencia de Conversando la Noche. Bueno, vos sabés que siempre estamos en contacto. Tenemos gusto en común. La música, por ejemplo. Sos muy de seguir un poco el tema musical. Pero también ese interés por pensar, por reflexionar, por buscar en la filosofía algunas respuestas. Y ahora también en la literatura, me decías. ¿Cómo se sobrevive en Paraguay estudiando o enseñando filosofía, por ejemplo? Se sobrevive, sí. No, el que entra en este ámbito sabe ya que millonario no va a ser, ¿verdad? Claro. Que gente, o sea, habrá excepciones, ¿verdad? Pero justamente cuando hay excepciones es porque se está saliendo un poco ya del ámbito de la filosofía y de la docencia en general, ¿verdad? Ajá. El filósofo en general enseña, ¿verdad? Sí. Y puede conseguir otro trabajo en otros campos, ¿verdad? Pero acá todavía son muy limitados esos campos. No son como países desarrollados donde se contratan filósofos, empresas. Hay países que hacen eso, hay lugares donde se hacen eso, pero acá todavía está muy limitado a la escritura y a la docencia y a la investigación, básicamente. Sí, ahora quiero decir, sí, están los famosos tanques de pensamiento, inclusive en grandes empresas. Por ejemplo, donde sí. Invitan a filósofos a aportar también la otra visión necesaria para una empresa. Acá es difícil pensar en una empresa paraguaya que busque filósofos. Empresa no. Llegó a haber casos, ojo. Sé de algunos, por ejemplo, los empresarios cristianos llegaron a tener algunos consultores. Eso es lo que. En eso sí se trabaja, como consultor, como consejero. Sé que yo no, en mi caso no. Pero sé de colegas que han llegado a trabajar en el Congreso o en algunas. Sé, por ejemplo, el caso de la Asociación de Empresarios Cristianos, llegaron a tener en un momento dado a algún filósofo por ahí para que le asesore en algunas cuestiones de ideas, ¿verdad? Claro. En eso. Pero, repito, es todavía algo que en ciernes, ¿verdad? Sí, a ver, tu formación, contame así rápidamente. Famoso muchacho de colegio, ¿después hiciste facultad también? Sí, bueno, lo mío fue una cosa medio rara porque yo primero empecé estudiando ciencias naturales. O sea, empecé estudiando química. La actual rectora de la UNA fue mi profesora de química cuantitativa, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Entonces yo primero hice mis primeros pasos en la universidad como químico, no terminé, y me pasé a la física. Entonces hice otra, me mudé de facultad al lado, la Facultad de Ciencias Exactas, tampoco terminé. Y evidentemente era una búsqueda. O sea, yo provengo de una familia que no tiene profesional universitario, entonces no tenía la presión de ser abogado, de ser médico. Entonces la famosa profesión liberal. Exactamente. Pues me buscaba solo, después dije,
evidentemente lo mío eran las humanidades, me mudé a mi tercera y última facultad, que es la Facultad de Filosofía, siempre en la UNA. En la UNA siempre. Y esa sí terminé y ahí sí empecé a ejercer docencia, a escribir, investigar y bueno, y en eso estoy. Y ahí claro. También estoy en otros lugares. Qué interesante, química, física y filosofía. Sí. Recorriste los elementos también. Sí, tiene una lógica de búsqueda. Yo fui después comprendiendo qué es lo que yo estaba realmente buscando, ¿verdad? Claro. Y como encontré en la filosofía lo que realmente me gustaba, me quedé ahí y me resigné también a eso que ya hablamos al inicio. Que no, claro. O sea, plata no voy a tener, ¿verdad? Pero sin embargo, no me quejo tampoco, ¿verdad? Claro, hacer lo que te gusta, además. Exactamente. Ahora, también tuviste tu incursión por el periodismo. Sí. Ya cuando estudiaba filosofía, Juan Andrés Cardoso, que siempre estuvo en el campo también de la filosofía y del periodismo, me llevó a última hora y trabajé 7 años como periodista del área de arte y espectáculos. Nunca yo salí de arte. 7 años estuve. Y ahí mis compañeros fueron Oscar Torrens, César González Páez, le conocí a Abasto, Josefina Pla, o sea, mucha gente, Berta Rojas, o sea, un ámbito cultural muy amplio. Te vinculó bastante con el ámbito cultural. Exactamente, y ahí también la literatura, Jacobo Rauskin, o sea, mucha gente a quien yo entrevisté, Augusto Casola. Y bueno, eso fue un punto de inflexión en mi formación, ¿verdad? Qué interesante, nosotros con un amigo, Venancio Moneco López, por ejemplo, ¿no? Otro gran filósofo de café. Un gran filósofo. Sí. Ojo, es que esas ideas que él ponía ahí abajo en la página total, esos son de colección. Sí, ojo, sí. Son de colección. Yo suelo decir que quiero grabarle a Moneco y después pasar un libro, porque él es casi tradición oral nomás. Totalmente. Con alguna cerveza. Era el único que usaba máquina de escribir. Yo ya entré en la redacción cuando ya eran todos computadoras y él era el único que tecleaba máquinas. Se resistió años. Después también logró pasar a la computadora. ¿Enseñás también en la universidad? Enseño. Yo salí última hora, renuncié para dedicarme exclusivamente a la docencia universitaria y la investigación. Estoy en la UNA, en la Universidad Católica, y estoy en el INAES como investigador y en el ISBA actualmente también, ¿verdad? Claro, yo decía enseñás también, porque yo llego a vos por tus cursos privados virtuales, que es otra actividad tuya muy difundida también. Esa fue una gran casualidad que a mí me sirvió también como una entrada extra bastante interesante, ¿verdad? Pero yo hasta ese momento no conocía prácticamente nada, ¿verdad? Pero descubrí primero que eso te permite que la gente no tenga que salir de su casa, porque yo ya hacía cursos abiertos a la gente. Ya hacía, me iba bien divulgando filosofía, divulgando ciencias sociales, humanidades en general. Pero luego me di cuenta que las personas prefieren, que en tu caso vos llegaste a entrar a un curso mío, por ejemplo, Menchi, o sea, ahora tengo uno donde está Beto Rial, por ejemplo, está en su casa y Beto se conecta, por decirte a alguien, ¿verdad? Claro. Muchos. O sea, no hace falta necesariamente que sean estudiantes de filosofía. No, estos son totalmente abiertos a todo público. Son tipo seminarios. Son seminarios cortos, de verdad, temáticos, un tema, por ejemplo, ahora el caso de definición de lo que es la política. Solamente eso. 4 autores, yo desarrollo, explico, debatimos, la gente con su mate en su casa, en su sofá, ¿verdad? En la comodidad, no tiene que salir al tráfago de la ciudad y llegar tarde, sudado, volver, sino que una conexión. Eso fue un gran descubrimiento. ¿Por qué crees que la gente que tiene otras actividades quiere aprender esto? O informarse. Sí. Yo creo que en general la gente, hay un grupo muy grande de personas que quiere saber cosas en general, no solamente de filosofía, ¿verdad? Pero la filosofía en cierto momento de la vida digamos, le es necesaria a las personas para responderse cosas, para llenar ciertos vacíos existenciales en el sentido de preguntas que se hacen, ¿verdad? Y también resolver cuestiones y seguir en el debate, aprender. La diversidad de temas que yo toqué en estos casi 5 años de curso es impresionante. Siempre tengo gente. Siempre hay gente. Ahora, qué curioso esto, ¿no? Porque algunos parecen muy crípticos. No es fácil Emmanuel Kant en este momento, no es fácil Schopenhauer, no sé. Para nada. Vos decís, si no tengo una iniciación, ¿qué voy a hacer ahí? Y sin embargo llega gente de todos los niveles. Porque yo lo hago de forma divulgativa. O sea, justamente no soy muy técnico. Digamos que ese es mi arte, ¿verdad? Eso es lo que me permite mantenerme en 5 años de cursos, una vez, que son casi 40 ya. Casi 40. Sí. Cada ciclo dura 40. Un mes. Un mes nomás. Sí. Porque también yo aprendí que cuando son muy largos la gente ya se cansa. Claro. Entonces un mes es el periodo en que se sostiene eso y luego hay que cerrar
y ya ir a otro tema, ¿verdad? Porque si uno hace de 3, de 4, a no ser que sea algo universitario, cerrado y obligatorio, sí. Pero cuando es abierto, gente que se inscribe porque quiere aprender, no porque quiere pasar de curso ni está obligado, entonces vos le haces algo corto nomás. Y eso se sostiene, ¿verdad? Y ahí historia del Paraguay, filosofía de la historia, literatura, cine y por supuesto mucha filosofía, pero siempre en un lenguaje claro, ameno, pero siempre, o sea, es divulgación lo que yo hago. ¿Permitís preguntas también en los seminarios? Permito el diálogo. O sea, yo ya descubrí que el paraguayo te escucha, pero luego quiere hablar. Quiere hablar. O sea, no digo el paraguayo está mal. Decirle, en general las personas quieren sus cosas, quieren decir sus cosas. Entonces yo le doy un momento en que ellos me dicen cosas, intercambiamos, ahí dialogamos a partir de lo que yo desarrollé. Entonces siempre son 2 momentos. Primero explico el tema y luego debatimos, ¿verdad? Yo les escucho y le gusta a la gente. Impresionante cómo se y tenés conecta. una metodología ya instalada. Totalmente, sí. ¿Qué hace? Contar la historia de la persona, qué sé yo. Por ejemplo, Manuel Kant. Primero contás quién era Kant y después contás sus ideas. Brevemente. Hay cosas que no hago, ¿sabes por qué? Ajá. Porque en YouTube hay muchísimas. Hasta todo. Sí, en YouTube yo tengo competencia, digamos, entre comillas, ¿verdad? Porque hay gente muy bien preparada que lo hace incluso mejor que yo. Entonces, por ejemplo, no voy a contar quién es Kant. Eso ya lo digo brevemente nomás. Correcto. Ya voy directamente al tema. Voy directamente al tema. Lo que tu aporte de lo que vos entendés de Kant. Exactamente. Y siempre uso textos. Eso sí, lo que yo traigo de la universidad es el hecho de que siempre está basado en libros. O sea, siempre tengo libros, y el que quiere yo le paso por correo. Claro. O sea, siempre, no es una clase donde yo me siento y hablo nomás de lo que me está en mi cabeza, sino que está basado en texto. Por eso que te vas a dar cuenta que mis cursos siempre están los nombres de los filósofos que yo utilizo, ¿verdad? Sí. Entonces son como clases mías. Es básicamente la clase, lo único que yo no le tomo examen. Por eso que tengo éxito. Ahí vamos a hacer claro, porque el examen es lo que nos da gusto. Sí. El aprendizaje es muy divertido, el examen es una tortura. Enseguida profundizamos más con... y te definías vos, porque a veces hay una especie de pudor. A la vuelta de la pausa, yo puedo decir el filósofo Sergio Cáceres. Sí, había un pudor. Espera. Sí. Espera, quiero ver si estoy con un filósofo o con un profesor de filosofía. Interesante esto. ¿Y por qué no en casa decir, y si le metemos un poco a la filosofía, por qué no? Si finalmente estamos todo el día con el TikTok y con el reel ahí macaneando. A la vuelta hablamos un poco más con el profesor o el filósofo. Es un gusto hablar con Sergio Cáceres, no es una figura mediática de la farándula, no lo va a ver en las páginas de Popular o de Crónica, pero es un hombre que tiene ya mucha vida andada y sobre todo que está filosofando hace muchos años. Me quedé pensando, Sergio, esa pregunta te hice antes y que ahora vamos a aclarar. Yo conocí, contado con los dedos, para mí Iraraburu era filósofo. Sí. No sé si Adriano o Jerónimo. Adrianito. Sí. Y otro, Pelayo García, que fue mi profesor de la Facultad de Arquitectura, pero era hasta físicamente era un filósofo. Sí, barbita, viste, un tipo... después no sé si contar muchos más, ¿verdad? Por eso te hacía la pregunta si te consideras filósofo o profesor de filosofía. Sí. Esa es una división que hizo Arthur Schopenhauer en su momento. Era peyorativo, o sea, o sos filósofo o sos profesor. Profesor es inferior, ¿verdad? Filósofo soy yo, ¿verdad? Claro. O Schopenhauer o Nietzsche o qué sé yo, Kant, ¿verdad? En ese momento. Actualmente un profesor que es de la línea de Laureano Pelayo y de Adrianito y fue discípulo de ellos, Fernando Telechea Yampey, por ejemplo. Cierto. Él había dicho que el que estudia filosofía y es licenciado en filosofía es filósofo. Como un arquitecto, como un ingeniero. Claro, ¿por qué tener ese pudor, verdad? Sí, entonces trataba de sacarnos ese tema porque es un peso encima. Porque el psicólogo no tiene problema en decir, soy psicólogo, soy antropólogo, y soy licenciado en filosofía. ¿Por qué? Si soy filósofo, ¿verdad? Entonces está bueno eso. Sigue todavía, pero digamos que él trataba de sacarnos y yo me considero las dos cosas, digamos, ¿verdad? Claro, a veces muchos se mimetizan en cientista social, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente, sí. Están en el profesor de humanidades. Ese es el mote que... Y referentes paraguayos, Juan Andrés Cardoso, un amigo en común, ya todos entendemos que es un filósofo, ¿verdad? Totalmente. Otros que así que recuerdes vos, paraguayos. Bueno, mira, de esos nombres que dijiste, Laureano, Adrianito, que marcaron, Secundino Núñez, ¿verdad? Secundino Núñez. Sí, Mario Ramos Reyes, que fue mi profesor. El profesor Mario Ramos Reyes, que me dijeron que está por acá. ¿En serio? Sí, te quiero traerlo, sí.
vas a ver un gran tipazo, tipo que sabe muchísimo, uno de los mejores profesores que tuve, Cano Montanilla, te digo de los profesores. Claro. Luego colegas míos, ya de mi generación, ¿verdad? Muy buenos, ¿verdad? Andino, Silvero, uno que falleció hace poquito, que era un tipo que prometía mucho, bueno, en realidad ya era un tipo que hacía muchas cosas, que Charles Quevedo, por ejemplo, que hace poco se escribieron, estuvo Raúl Acevedo, que escribió cosas sobre Charles. Yo cuando muere un filósofo digo, ¿cuántas bibliotecas se incendiaron? ¿Tuviste que leer mucho? ¿Lees mucho? Tuve que leer mucho, tengo que leer. Bueno, ese es el gran tema, ¿verdad? Del filósofo en esta época que cuesta mucho con tantas distracciones, ¿verdad? Es la gran lucha, ¿verdad? Contra los medios, contra las redes, sí. Entonces, pero dedicas un tiempo a la lectura. Sí, tengo todos unos tips ya. Eso es todo un gran mundo, ¿verdad? Tengo que apagar o tengo que esconderme, leo los micros, leo caminando, o sea, bueno, ese todo. O sea, ¿tenés familia, hijo, nieto? Tengo una señora, vivo con mi familia, mi señora, tengo dos hijos. Un filósofo que está retraído leyendo. Eso también, tengo que saber compartir mi vida retraída, mi estudio, mi biblioteca, que es así un santuario, ¿verdad? Ellos saben que ahí yo estoy, pero por supuesto salgo, veo mucho cine con ellos, por ejemplo, también, veo series pocas, no soy muy de serie, veo más cine, consumo mucho cine y bueno, y literatura, ¿verdad? Me estoy yendo mucho hacia la literatura, ¿verdad? Sí, justamente hoy voy a ver a Teresa Mendefay, que vino a Estados Unidos. Ella presenta siempre unos volúmenes muy interesantes de compendios de quienes están escribiendo en Paraguay. Hoy es su cumpleaños, ¿eh? Es su cumpleaños además, sí, exactamente. Sí. Hay mucha gente que, nuestro buen amigo Suárez también, otros que están tratando de resumir. Vos estás metiéndote bastante en estudiar un poco la literatura paraguaya también. Estoy ya hace unos años metiéndome mucho en eso, ¿verdad? Porque, bueno, por varias razones. Primero porque es un campo que creo yo todavía tiene mucho que ser estudiado. Hay mucho, solamente con decirte, pocos son los autores que han sido trabajados. Roa, por supuesto, mundialmente, ¿verdad? Sí, Roa, pero desde Roa para abajo, desde Josefina, Eric Campos Cervera, Casaxia, y los actuales, que son, hay una camada de escritores muy prometedores y algunos que son ya muy talentosos, ¿verdad? A mí me pasó con Claudia Bustos, por ejemplo, me impresionó esa chica. Ahora creo que está en México, se la escucha poco, pero dije, qué escritora, ¿no? Claudia, que se fue a última hora a llevarme su primera novela, recuerdo así, jovencita. Imagínate, la hija de Porfirio. O este muchacho, Juan Ramírez Bierman. Juan Ramírez, que además de rockero, ¿verdad? Sí. Escribe muy bien, muy interesante Juan Ramírez. Sebastián Oscampo, Ricardo Lub, Ana Miranda, o sea, hay una camada de gente que escribe de una manera muy interesante, ¿verdad? Que está dando algo que hablar para la literatura. Yo creo que hay un momento muy especial y bueno, y eso tiene que ser mirado también desde la academia, desde la crítica, y eso es lo que a mí me interesa. Yo estoy ahora más o menos recogiendo autores como olvidados, ¿verdad? En Buenos Aires me fui a hablar de Santiago Dimas Aranda, al quien yo le he leído, no lo conocí. Pero ¿estuviste en la Feria del Libro? Estuve en la Feria del Libro. Dimas Aranda. Santiago Dimas Aranda, que vivía, Víctor Casartelli me contó que había sido, yo pasaba al lado de él por años, porque vivía a la vuelta del día última hora. Yo en ese momento no tenía idea, ¿verdad? Claro. Luego él falleció en el 2015 más o menos, pero escribió 3 novelas, ¿verdad? Tiene un montón de cuentos y tiene mucha poesía. Es un poeta social al estilo de Luis María Martínez, al estilo de Elio Romero, eran sus amigos, ¿verdad? Entiendo. Justamente. Y, por ejemplo, fue su centenario el año pasado y pasó casi desapercibido. Bueno, ahí hay un problema, me parece, Sergio, que siempre nos dijeron en la narrativa paraguaya, Roa-Bastos, Casaxia, un poco de Villagra Marsal, y paremos de contar, o sea, Rivera Lamato quizás. Rivera Lamato, pero Juan Bautista. Calle Mora. Mora, que tiene lo suyo, que es un temazo también para gente que no lo quiere, por su obra es importante, ¿verdad? Yo siempre digo que para mí el escritor que más me gusta, aparte de Roa-Bastos, Paraguay, es Mora, y me puteaban los perros porque es colorado, porque dirigía Patria. No, pero el tipo escribía bien. Escribía bien, o sea, ese es el gran debate, eso para un debate, es para escribir un ensayo, el tema de separar el hombre de la obra, eso que siempre ahora resurgió ese debate con la muerte de Vargas Llosa. Exactamente, siempre hay un debate en ese tipo de personalidad. Gente que dijo, no, era un hijo de mil, que era la nueva derecha, todo, pero no puede negar la calidad de Vargas Llosa. Sí, por eso, hay que, o sea, si uno toma un libro de Allí Mora y no sabe quién fue Allí Mora y lo lee y le gusta,
la persona desaparece, no existe, existe la obra, ¿verdad? Entonces, claro. Ahora, si uno le conoce, se contamina con eso es inevitable, ¿verdad? Es inevitable contaminar haberle conocido, haber sido perseguido, porque el tipo era un perseguidor, ¿verdad? Claro. Era un muy censor, ¿sí? detestable, exactamente, en ese sentido. Pero era un gran escritor, ¿qué vamos a decir? Eso hay varios. Hay muchos. ¿Qué te pasa con Borges? A mí me gusta. No, yo también. A mí me gusta. No tengo... ¿No lo cuestionás? Quizás sí, un poco, pero también lo comprendo, digamos, claro. ¿verdad? Desde la perspectiva histórica, comprender su formación, su vida. No estaba mucho en la lucha social. Claro. No era lo suyo. Entonces, un chico criado en bibliotecas, ¿verdad? Sí. Ahora, sí. Es un problema, así como Roa, Borges también es un problema porque terminamos todos escribiendo como él. Y no vamos a ser nunca Borges. Sí, son maestros, sí. ¿Qué problema, no? Porque es como sacarte encima al Papaguazú, ¿verdad? Robaste lo mismo. Lo mismo, sí. Ese dejó el listón, ellos, ¿verdad? Dejaron el listón así muy alto. Hace poco vinieron unos críticos, unos estudiosos de la literatura paraguaya rumanos, dijeron, bueno, ustedes olvídense de Roa. Roa es otra cosa, ustedes escriban lo que tienen que escribir, es un buen consejo, ¿verdad? Interesante. No hay que mirar la Roa, hay que no olvidarlo tampoco, ojo. Claro, pero dejarle... porque, sí, él es otra cosa, otro mundo, otro estilo, y es un tipo de literatura específica. La literatura es amplia, uno puede escribir de otra manera. Claro. Fue un momento, era el realismo mágico, Carpentier, Vargas Llosa, García Márquez, era una forma de escribir, ahora se puede escribir de otras maneras. De otras maneras, narrar. ¿Y la poesía paraguaya? Es muy rica también. A mí me gusta más. Es más, ahí ya me voy a arriesgar, pero yo te diría que hay mejor poesía que narrativa actualmente. Mira vos. Yo me animo a decir eso, ¿verdad? Yo creo que Rauskin, Apleyar, Elvio es así fabuloso, ¿verdad? Colombino, Cabañas, ¿verdad? Esteban Cabañas. Esteban Cabañas, sí. ¿Y mi tío Oscar? Genial. No, deja fuera de la familia. Genial, sí, no, totalmente. Pero publicó poco también. Porque era un tipo. Sí, yo a él lo conocí. Yo lo conocí en su casa, fui y hablé muchas horas con él. Era un tipo de mundo aquí. Sí. Oralmente era una cosa impresionante, ¿verdad? Pero esa es la generación del 40. Él es del 40, entiendo, sí. Él es de la generación del 40. La gente que vivió la revolución del 47, él me contaba muchas anécdotas de la revolución del 47. Campos Cervera también. Eric Campos Cervera, él en su caso sufrió el exilio. Muy buen poeta también, por cierto. También, sí. Un gran poeta, ¿verdad? O sea, la poesía para Josefina misma, que yo ya la considero paraguaya porque escribió prácticamente todo acá, ¿verdad? Entonces... Y después vino el taller Ortiz Guerrero. El taller que Hugo Rodríguez, gran escritor, gran académico, ¿verdad? Fundó, y ahí salieron una camada de grandes escritores que todavía están vivos y que son los maestros, digamos, de esta nueva... Es una forma mía de ver, ¿verdad? Sí. Donde están Victorio, ¿verdad? Mario Casartelli, Víctor Casartelli, Mario Rubén, las hermanas Pedroso, que todavía vive Amanda, ¿verdad? Y Mario Rubén Álvarez, muchísima gente muy valiosa. O sea, tenemos una literatura de peso, pero nos cuesta reconocernos. Totalmente, sí. Hay unas cuestiones así de autoestima. Yo creo que también está el tema del idioma, ¿verdad? Yo creo que eso no es menor, ¿verdad? Estas cuestiones de que el español pues no es el idioma principal nuestro. Está ahí con nosotros, por supuesto. Claro. Puede ser lengua uno, tuya, mía, ¿verdad? Pero está lo otro. Entonces, no es como el argentino. El argentino no tiene, en general, digo, ¿verdad? No tiene problema. El español es lo suyo. El peruano, el español es lo suyo. El chileno es lo suyo. Pero el paraguayo... ¿Cómo le hago hablar? Yo estoy leyendo cosas de Maribel Lebrón, por ejemplo, o de René Ferrer, o de Maricruz Nagle, que la habrás conocido, la periodista. Mi querida colega. Bueno, escriben y hacen hablar a paraguayas, pero no hacen hablar como argentino. Margot Ayala de Michigan no le intentó como María Quebrada. Ahí está. ¿Te acuerdas? Vamos a seguir la vuelta y te hago otro desafío. Yo, si me decís rock, te digo Beatles, Led Zeppelin, Bob Dylan, Santo, de Santo Grial. Stone tengo que ponerle también, aunque no sea fanático, y me voy yendo para abajo, ¿verdad? Quiero que me digas tus top 10 filósofos, y después también un top 5 por lo menos de escritores paraguayos. Vamos a jugar un poco con ese tipo de listas de éxitos con Sergio, y conoce también el lenguaje porque es un muchacho joven que mamó mucho del rock también. Y varios escritores paraguayos jóvenes que están poniendo la impronta de esa influencia del rock en sus escritos también. Por ejemplo, Juan Ramírez. A la vuelta hablamos un poquito de eso con nuestro amigo filósofo, hoy invitado especial, Sergio Cáceres.
Hace años no veíamos esta charla con Sergio, entonces estamos saltando de un tema a otro. Disculpen ustedes, pero así va a tener que ser, ya que no tenemos tanto tiempo. Me quedé pensando en ese top 10 o top 5 que te pedí, pero también creo que somos injustos a no mencionar, sí vos mencionaste, yo no, muchas mujeres muy trascendentes. En la poesía de Lourdes Espíndola, tuvo hace poco en Buenos Aires, ya mencionaste a Josefina. Nila López escribió mucho también. Nila López tiene también poesía muy interesante y tiene también unas misceláneas así muy personales, ¿verdad? Esa intrahistoria que escribió en su momento de los brocales, algo de brocal, no me acuerdo, que es poesía breve. Nila era muy interesante. René Ferrer, ¿verdad? Por ejemplo, las hermanas Pedroso, que me parecen muy buenas cuentistas también, ¿verdad? Claro, Ana Iris Chávez. Ana Iris, que tiene las fábulas, muy interesantes. ¿Que habrá sido tu colega en última hora también? Yo ya cuando entré ya no estaba ella. Ya no te cruzaste con ella. Ya había salido ella en su momento. Fueron momentos de oro que yo ya ellos por lo menos no... Ya escuchaba las anécdotas anteriores. Eso sí, las anécdotas, su café con leche, acá se sentaba fulano, eso sí, que tienen las reacciones, que habrán tenido noticias con Elio Vera, a veces con Alcibiades, qué sé yo, o sea, todos los diarios tienen ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero uno lo recuerda toda la vida, son como... Sí. Ahora, yendo a mi pregunta, a mi pedido, uno tiene en su, como dicen los periodistas deportivos, en tu mesita de luz tenés la foto. Yo, en literatura siempre está Borges ahí, va a estar siempre, Roabasto, y otros que van, algunos entran y salen en el top 10. En materia de filósofo, vos decís, esta es mi raíz, esta es mi estructura fundacional. Sí. Hay siempre una corriente que te marca, que te, digamos, un paradigma que te permite explicar desde el cual vos recibís todo, o sos marxista en alguna raíz, o sos estructuralista en alguna cosa, o sos del psicoanálisis en otra. Yo, a mí, y eso mis colegas siempre saben, me marco mucho la hermenéutica filosófica. Eso es Heidegger. Y es Gadamer. Son dos filósofos alemanes, ¿verdad? Cerca está Nietzsche y cerca de está Bátimo también, que falleció hace unos años. ¿Tiene un guiño hacia el nazismo en un momento dado? Sí, ese otro también que se debate es el tema del hombre y su obra. La misma cosa, ¿verdad? Él llegó a tener cargos en el nazismo. Se afilió o le afiliaron, pero pilló al año, pilló que la cosa iba mal y se guardó, se recluyó en una cabañita. Era la vaca sagrada la filosofía alemana. Ah, no, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. O sea, era el tótem. Y se aprovecharon. Él, claro, mira, yo hago siempre el símil, ¿verdad? El oviedismo. El oviedismo le subyugó a más de una persona inteligente y se fueron como esas mosquitas hacia la luz, así, ¿verdad? Sí. Y era gente muy brillante. A él le pasó eso y después se despertó, ¿verdad? Pero nunca pudo sacarse de esa mancha. Él y varios. Noam Hamsun, Rapón, qué sé yo. O sea, mucha gente se fue hacia el fascismo de repente, que uno le admira, ¿verdad? Qué curioso, porque ahora estamos en tiempos parecidos. Exactamente. Pueden ocurrir cosas parecidas. Eso mide la digamos, no la inteligencia, pero el espíritu de las personas. Bueno, me dijiste Heidegger, ¿y qué más me mencionas? Sí, me gusta mucho también, bueno, por ejemplo, en lengua española me gusta mucho Manuel Cruz, por ejemplo, un español contemporáneo, ¿verdad? Que llegó a ser eurodiputado, Victoria Camps, ¿verdad? En Argentina está, por ejemplo, Diego Tatián, que es un tipo muy capo, ¿verdad? Amigo, ¿verdad? Gran conocedor. Spinoza, un filósofo muy importante, muy crucial, ¿verdad? Está hablando mucho de Spinoza últimamente. Se habla mucho, sí. Hay así como retornos. Eso también hay. El estoicismo también retorna. Retorna un poco live, un poco diferente quizás, pero bueno, está otra vez en el tapete. A mí me parece genial que los chicos, aunque sea por TikTok, hablen de estoicismo, ¿no? Sí. Yo no soy contrario a eso, está bien, ¿verdad? Tiene que haber por lo menos... ¿Sabater es filósofo o es un vendedor de libros? No, yo creo que es filósofo. Sí, él también tiene sus contrarios. Tengo un colega que ayer nomás estábamos hablando, por cierto, un gran también amigo, Daniel Oviedo, que es doctor. Porque hay muchos doctores en filosofía ahora también, ¿verdad? Entonces, él, por ejemplo, no la aprecia, pero a mí me gusta mucho. Él tiene un campo profesional que es la ética. En la ética él sí escribe difícil. Ahí sí es su campo, en eso sí, él, digamos, puede enfrentarse a cualquiera, tiene su propia teoría, pero luego es muy buen escritor divulgando. Claro. Entonces ahí, muy bueno. Y se fue por ese lado que muchos también lo hicieron. Ojo, ahí hay mucha gente que tiene ese cariño. Yo mismo quizás, ¿verdad? Me voy por ese lado y le sale bien y a otros no le sale tanto. A otros le sale mejor otro tipo de cosas. A mí Sabater me gusta mucho y aparte es un gran novelista también, ¿verdad? Ahora, hay otro universo que es la filosofía oriental, por ejemplo.
Sí. Conocemos poco de eso. Yo muy poco. Admito que tengo reticencias, no, digamos porque la respeto. Claro. La respeto, sé que es importante, digamos, sé que tiene que haber un diálogo también, y a veces no comprendemos o no queremos comprender, pero es potente. Yo sé que es decir importante. una cosa, y los clásicos, Aristóteles, Platón, Sócrates, toda la historia, eso está demasiado lejos, es una especie de ícono ya que hay que saber nomás eso como filósofo. Sí, el filósofo pues, es un caso muy raro porque tiene que saber siempre de historia del pensamiento. Sí. O sea, si vos sos ingeniero o si sos físico, no hace falta que sepas Galileo ni Newton, no hace falta. No, vos tenés que saber. Inventó el puente de hierro, no importa. Así mismo nomás. Pero sin embargo, el filósofo, si va a hablar de justicia pero de Aristóteles, y San Agustín. Y son gente que murieron hace 600 años, 2000 años, y vos tenés que leerte. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, tenés 2500 años de tradición que tenés que conocer. Entonces, Sócrates está presente en nosotros, Aristóteles está presente, Platón está fuerte, el filósofo tiene que saber. El lector promedio, si quiere, puede leer, Platón se puede leer, Aristóteles se puede leer. Hay filósofos que se pueden encarar sin mucha especialización, ¿verdad? Descartes se puede leer, Nietzsche, que es el gran filósofo de los jovencitos, ¿verdad? Sí, se a puede todos leer. nos fascinó alguna vez Nietzsche. Pero Kant, Hegel, Schopenhauer, eso hay que tener un poquitito más de armaje, ¿verdad? Para enfrentarse a ellos, sí. Claro. Son más exigentes, ¿verdad? A ver, y hay también toda una línea de filósofos de moda actualmente. Harari, por ejemplo. Harari, que en realidad es historiador, digamos, pero sin embargo, historiadores, psicólogos, antropólogos, también entran en el debate filosófico, sociólogos, Simon Bauman, por ejemplo, ¿verdad? Y Harari es muy interesante porque divulga muy bien y hace todo un arco, digamos, de la evolución humana, que otros ya lo hicieron. Sí. Él lo hace de una forma muy amena nomás. Exacto, también, ¿verdad? exacto. Sí. Que no es fácil también cautivar a una audiencia que no sea netamente especializada en filosofía. No es fácil. Es un mérito eso. Sí. No, es todo un mérito. Yo en ese sentido le admiro a Harari, ¿verdad? Y otros más que están en eso, ¿verdad? Utilizan las redes, libros, o sea, cada uno tiene su forma de divulgar, ¿verdad? Carlos Marx. Está muerto y enterrado, decía hace rato en una canción. Sin embargo, los pobres siguen llegando al recibidor. Qué historia esa, ¿no? Porque debe ser el filósofo más amado y odiado. Genera pasiones. Sí. Ha generado guerras. Sí. ¿Y sigue vigente o no? Sigue vigente, totalmente. Justo antes de poco un filósofo argentino, no recuerdo su nombre porque es medio difícil pronunciar, decía que mientras tal cosa y tal cosa en el mundo, y mientras en el mundo esto y esto, Marx va a seguir vigente. Porque tocó. Ese tipo es un peso pesado. Siempre lo va a hacer. Una vez se hicieron una encuesta de las personas más inteligentes y salió inteligente en el sentido amplio, ¿verdad? Sí. Y Marx salió primero. Salió el más votado en ese sentido. O sea, era un tipo muy amplio. Por supuesto que sus ideas no son muy celebradas por algún grupo porque está diciendo cosas que no le gusta a la gente. Te está diciendo que te tienen que tocar cosas tuyas, ¿verdad? Claro. Pone en cuestión la propiedad privada, que no es el único, el Proudhon. Esa es toda una línea, ¿verdad? Sí. Pero por supuesto que va a tener sus enemigos, ¿verdad? Pero sin embargo, tiene análisis políticos, sociales, de teoría del conocimiento que marcaron. Él es clave en ciencias sociales. Un sociólogo que no sepa más no es sociólogo. O sea, es fundacional, me refiero, ¿verdad? Entiendo. En filosofía él es una pieza clave, pero hay ciencias que se fundan en él, por ejemplo la sociología. A mí me impresiona que las universidades norteamericanas de élite, todas formando los futuros CEOs de las grandes multinacionales, tienen cátedras de Marx con los mejores profesores del mundo. Le estudian. O sea, ellos estudian en serio. Hay que conocerlo. No solamente porque conocen al enemigo, sino porque dice cosas interesantes. Claro. O sea, no es ningún tonto. Por supuesto que es del siglo XIX, ya hay cosas que ya no funcionan, el proletariado ya no es lo mismo, ahora el trabajo es otra cosa. Pero hay ciertas ideas claves que el tipo mantiene, que deja. Y hay que entenderle, ¿verdad? No, él es fundamental. Uno puede ser prejuicioso contra él, pero lo siento mucho, ¿verdad? El tipo va a seguir vigente siempre. Pero tampoco puedes enfocarlo o abordarlo leyendo El Capital de entrada nomás allá, porque no vas a entender nada. No. Esos son libros que hay que saber, hay que tener un poco de base de economía, un poco de base de Hegel, o sea, sí, es un libro, incluso hay cuestiones, porque él pues estudió el atomismo de Demócrito, por ejemplo, entonces en la cuestión del materialismo, ¿qué es la materia? ¿Por qué no hay Dios, por ejemplo, para él, ¿verdad? Entonces hay que entender el tema del materialismo. O sea, son cuestiones, ahí lo que ya el filósofo profesional entra. Claro, El ego, ¿verdad?
patina, ¿verdad? Sí. Lo siento mucho. Son cosas de especialización, ¿verdad? Pero cuando uno agarra nomás así, algunas cosas va a cazar y otras las va a cazar mal. Claro. Y después también está el debate de interpretación, ¿verdad? No, el que en realidad quiere decir esto, en realidad quiere decir lo otro. Por eso las ciencias más difíciles son las ciencias humanas y las ciencias sociales. Porque Seguro que permiten sí. mucha interpretación. Última pregunta antes de hacer el próximo corte. Freud, Sigmund Freud. Algunos dicen perimido ya está, Borges decía, era muy duro, decía, la psicología, el psicoanálisis es una superstición, decía. en un minuto y medio, ¿qué decís de Freud? Sí, yo creo que fue muy importante. No lo conozco mucho, admito que el psicoanálisis es otro tema que yo creo que le tengo miedo al psicoanálisis. Claro. Tengo miedo a descubrir mi inconsciente, ¿verdad? Entonces mejor nomás no leo. Pero hay gente que está muy metida, que sabe mucho. No, yo creo que Freud fue fundamental. Ajá. El tipo es un eje dentro del pensamiento occidental, así, ¿verdad? Claro. Porque las artes, no puede haber Buñuel, Dalí y claro, mucha música, qué sé yo, que fue influida por él, y el pensamiento en general. El tipo marcó, y no era ningún tonto, o sea, escribió cosas que también hasta ahora funcionan. Por más que la teoría psicoanalítica en sí haya cambiado, sí, seguramente las cuestiones sobre la cultura, sobre la política, su análisis sobre la historia, y eso todavía yo creo que funcionan muy bien. Ok, interesante escuchar lo que opina alguien. Claro, cuando lo escucha Sergio, está por punto de decir, no puedo todo solo, no es que sé todo de todo, pero es bueno tocar así por lo menos puntualmente algunos íconos de la cultura occidental que siguen movilizando, más allá de que algunos los elimine o trate de aniquilarlos, van a estar ahí siempre. El famoso fin de la historia parece que nunca llegó. Vamos a hacer la pausa y volvemos con más conversación con nuestro invitado hoy, el filósofo Sergio Cáceres. Un gusto hablar con Sergio Cáceres, licenciado, profesor en filosofía y filósofo. Ya llegamos a esa determinación en esta noche. No alcanza el tiempo para tantos temas. Quiero nomás, antes de volver a los temas más profundos, saber cómo llegar hasta vos. Si alguien quiere seguir un curso, te busca en internet, ¿cómo se contacta? Sí, estoy en las redes sociales como Sergio Cáceres. Estoy en el Facebook, estoy en el X o X, no sé cómo se dice ahora. Instagram. Y también estoy en Instagram, sí. ¿Cómo? Sergio Cáceres. Sergio Cáceres, Mercado. Uso siempre el segundo apellido, pero en realidad más por siempre recordar a mi madre, ¿verdad? Ok. Que por cierto, yo sé que tu madre también estuvo por la filosofía. Eso sí, ella es licenciada en filosofía de mi madre. Sí. Recuerdo que me comentaste eso. Entonces, con ese apellido me encuentran en Sergio Cáceres Mercado. Sí. Para ahí, mayo ya se acaba. ¿De qué va a tratar el seminario del mes de junio? Muy probablemente hable de literatura. Filosofía política se acaba ya, me queda una clase más, pero estoy armando una de literatura. Estoy viendo ahí, siempre uno con el cine. Yo la literatura la leo siempre en función de las adaptaciones. Ajá. Eso a veces me marca un poco, ¿verdad? No puedo ver películas porque está basada en un libro y no me quiero que me spoilee la novela, entonces le doy prioridad a la novela. Y claro, yo tengo muchísima literatura leída que fue llevada al cine, ¿verdad? ¿Humberto Eco fue un filósofo o un novelista? Él estudió filosofía. ¿Verdad? Fue licenciado en filosofía, se doctoró en filosofía y se especializó en semiótica, pero era filósofo. Me acordé nomás porque dijiste película El nombre de la rosa, que sí, todos leímos el libro y la película no estaba mala tampoco. No es mala. Pero ya les verla después nomás. Exactamente, sí, porque le sigue bastante bien. Le respeta mucho a la novela. Hay algunas que divergen, ¿verdad? Que se van por otro lado. Por esa, por ejemplo, recuerdo que fue muy respetuosa de la novela, que es muy rica, que es muy interesante, El nombre de la rosa, ¿verdad? Volviendo a tus cursos, los jueves van, ¿verdad? Los martes. Ahora estoy haciendo los martes porque los jueves, o sea, tengo trabajo, ¿verdad? Y me está interrumpiendo un poco mi jueves, entonces me fui a martes, ¿verdad? Sí, y posiblemente en junio lo vuelva a hacer martes, así como van las cosas. ¿Tipo 19 horas por ahí? Suele ser 18:30, 18, ya, que es la hora que la gente sale del laburo, llega a su casa, y también le permite terminar temprano. A las 8 ya, una hora y media y piquito es lo que lleva, también la gente aguanta. ¿Qué es lo que usan? ¿Zoom? Uso Zoom porque grabo. Okay. Entonces la gente que no puede conectarse recibe la grabación después. Entonces lo ve en su casa, ¿verdad? Claro. No puede estar en directo, entonces el famoso no está en sincrónico, entonces está en asincrónico. Esa es la nueva terminología para esta. Me gusta asincrónico. ¿Y no incursionas también en tutoriales en YouTube o cosas así?
Me ofrecieron 1000 veces. O sea, y no, vos sabés que no logro, todavía no me animo, no sé. Quizás soy medio del viejazo. Ya me dijeron, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué mirá vos este tipo cómo hace? ¿Cómo explica Marx? ¿Cómo explica el materialismo dialéctico? ¿Por qué vos no haces eso? Y ahí veo, hay un mar de gente, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? No sé. En algún momento quizás me animo y por ahí hago. No tengo cuenta de TikTok. Eso. Mi Instagram y mi X maneja mi hija. El Facebook lo único que yo manejo. Después, porque si no es el demonio. Ahí está claro. Satanás está ahí detrás. Está Satanás porque te dispersa y te pasa bien después. Mis libros, eso, entonces el Facebook nomás ya me distrae. El WhatsApp es una cosa terrible, ¿verdad? El otro gran tema es cómo monetizar también eso. Claro, ahí está. Porque vos puedes gastar, eso pues ya significa producción, significa un montón de cosas. Mira, ya me cuesta no mirar la cámara, ¿verdad? Entonces, es todo un estilo que hay gente que le sale natural. Yo no sé, quizás lo haga, ¿verdad? Pero significa ya un momento, una producción que no sé si lo voy a poder sostener. Hay gente que lo sostiene y empieza a monetizar. Empieza a tener entradas, ¿verdad? Último tema, las élites intelectuales paraguayas. Suele decir mi querido hermano Adolfo Guerreiro que son las grandes ausentes de este proceso de decadencia y por lo tanto también corresponsables. Antes teníamos un Bacón Duarte Prado, antes teníamos un González Arcina, podrían estar en la vereda enfrente, pero eran. Y de nuestro lado teníamos, qué sé yo, un Pérez Cáceres, teníamos gente de fuste, un Juan G. Granada. Hoy está casi muerto esto. Sí. Están, digamos, replegados, digamos, están en las redes. Es una cosa sistémica. Hay gente importante, hay gente que piensa, que escribe. Están nomás, digamos, más opacadas por el ruido. Claro. Eso es lo que, o sea, Bacón o los que vos mencionaste tenían la palestra y vos no tenías más la opción que comprar el periódico y verlo. Así mismo, en la tribuna o leía la columna. Estos se pierden. O sea, imagínate, te hago el ejemplo nomás de la crítica de cine. ¿Por qué ya no hago? En un momento hice también crítica de cine. ¿Por qué? Porque había 20 críticos en Facebook, ¿verdad? Vos te mimetizás con ellos, te perdés. Sí. Entonces el tipo que escribe algo interesante, que tiene carga teórica, se mimetiza con el resto. O sea, eso es lo que permite las redes, digamos. Imagínate que antes una ida al teatro vos dependía de lo que diga Jorge Aguadé, por ejemplo. Por ejemplo, te marcaba. Jesucito Ruinetosa. Así mismo, ¿verdad? O Oscar Torrén o Alcina. Sí, eso por eso. No hay más crítica. No son temazos, no hay más crítica. Imagínate, ¿quién escribe sobre teatro, sobre cine, sobre música? En los periódicos argentinos vos hasta ahora encontrás así gente, y los paraguayos ya no hay. Y eso se traslada a la política también. Totalmente, ya no hay análisis, no hay... O sea, la gente analiza, ¿verdad? Hay gente preparada. Lo que no tiene es el lugar. Por eso que es un sistema, es sistémico, pues. Es el tema de los medios, es el tema de dónde hablar y el tema de la universidad. Ahí la ausente es la universidad. La universidad es la que tiene que decir cosas, es la que tiene que pensar, es la que tiene que proponer, es la que tiene que buscar espacios, ¿verdad? Y está también replegada ella, ¿verdad? O sea, es un problema mundial también, convengamos. Ojo, sí, totalmente. No solamente paraguayo. Es los fake news, el mar de información, cómo luchar, cómo tener voz frente a eso. Entonces, si un tiktokero puede tener no sé cuántas vistas y vos decís algo con mucha carga, con mucho contenido y te ve tu mamá y tu hijo. Claro, sí, es interesante lo que decís, sistémico. Claro. Y habrá que ser muy ingenioso para cambiar eso, para revertir ese proceso. Y uno tiene que encontrar la forma, ¿verdad? Y a veces uno no encuentra, se queda, se repliega, simplemente se esconde, ¿verdad? O busca la manera, pero lo tiene que hacer en 15 segundos. Claro. Tiene que hacer en 30 segundos, ¿verdad? Claro. Porque después te dicen, no, ahí ya nadie te va a escuchar y vos querés analizar, querés decir cosas. Entonces, tenés que ser muy hábil. Hay gente que lo logra, ¿verdad? Pero, claro, sí, hay, cierto. Hablábamos de Sabater recién, por ejemplo, de un fenómeno de masa casi. Ahora, ahí último, si no hay el tiempo, porque ahí entran la posverdad, las fake news que cuesta explicar alguna vez a la gente, hasta inclusive inteligente, que eso no es cierto. Sí. Que fue inventada. La gente está votando en base a esas informaciones. Sí. Y está la inteligencia artificial. Ahora llegó eso ahora también, sí. Es una cuestión cognitiva, es una cuestión de percepción. Yo percibo, hay gente que ve una persona llevando una foca y dice que lindo y es totalmente armado por la inteligencia artificial. Claro. Pero cae en eso y le da like, le dice que buena que es la gente, ¿verdad? Es totalmente armado. Entonces, hay que intervenir en la cabeza de la gente. Es una intervención directa mental, digamos, ¿verdad? De conocimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, no es garantía el hecho que uno esté formado, ¿verdad?, en los libros para que no caer en eso, ¿verdad? Así que es el mundo que está.
no estamos bien, pero tampoco yo soy pesimista, ¿verdad? Yo creo que hay cosas, hay frentes todavía de batalla que hay que seguir, ¿verdad? Curioso encontrar un filósofo no pesimista, porque normalmente hay una tendencia. Mira, yo no quiero nomás ser pesimista, ¿verdad? Hay muchos elementos para hacerlo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si caemos en eso nos rendimos, pues, ¿verdad? Bajamos los brazos, ¿verdad? Yo creo que hay que luchar. ¿Tenés hijos? Hay que levantar la cabeza, sí. ¿Y qué dicen ellos? Su papá es filósofo. ¿Viste que vos decís mi papá es arquitecto, mi papá es ingeniero, jugador de fútbol, es locutor? Yo decís mi papá es filósofo. Sí, ya se adaptaron a eso. Sí, ya se adaptaron, hacen chistes de eso. ya me entienden y ya me aceptan, digamos, ¿verdad? Claro. Pero ellos no están estudiando algo parecido. No, mi hija estudió Ciencia de la Comunicación en la Católica, ella es licenciada, ¿verdad? Está en la cuestión más institucional. Ajá. Y mi hijo está estudiando algo de audiovisuales muy ligado al cine. Está mucho con el cine. O sea, que alguna influencia hay. Hay algo, ¿verdad? Y los libros, lo que les cuesta, tienen su forma de adquirir conocimiento. Ellos ya están en una generación, son centenias, ¿verdad? Entonces adquieren... Pero digamos que están cerca de los libros. Por lo menos. Sí. ¿Vos ya te rendiste también a los libros virtuales o te cuesta? Pocas veces leí. Pocas veces. No tengo, por ejemplo, el Kindle no tengo. Kindle no tenés, llegué a tener uno y se me rompió y no compré más. ¿Y la computadora tampoco? Tengo, ahí hace cuando necesito tengo, pero yo soy de los libros todavía físicos hasta ahora, ¿verdad? Y con ellos, por ejemplo, leo. Lo que hago, tengo trucos, ¿verdad? Entonces cuando manejo, por ejemplo, nos fuimos a Brasil, ¿verdad? Y manejé DC, no sé cuántas horas, y leímos Dune. Porque viene Dune y le digo, vamos a leer Dune. Entonces, con mi hijo ahí leyéndome, ¿verdad? Él me lee a mí y lee al mismo tiempo. Entonces, y por supuesto, de rebote mi señora y mi hija ahí leyendo también, leyendo Dune. Mira, y no, es un método de imposición. Sí. ¿Y audiolibro no escuchas? Poco también. Por ejemplo, te voy a decir, audiolibro para 100 años de soledad, ya me fui al audiolibro, ya no releí. Ya no me da el tiempo. Para Pedro Páramo, escuché Pedro Páramo. Escuchaste también. Eso, ya, ahí sí. Para releer, ya no me dio el tiempo. Claro, voy a tener una idea de todo. No me da el tiempo. Entonces voy a escuchar y cocinaba, o limpiaba, barrer, lo que sea. Para eso los audiolibros, mientras manejabas, ¿verdad? Son muy Última pregunta, ¿tenés libros publicados? Tengo 2 en colectivo con un colega, un gran amigo, Silvero, Manuel Silvero, que son colecciones, recopilaciones de artículos de alumnos, hicimos cursos, nosotros también divulgativos, ese fue otra faceta importante. Y luego tengo libros de historia, porque yo tengo una maestría en historia, ¿verdad? Estudié eso, entonces hice una sobre la Revolución en 1904, uno de historia cultural donde Meliá escribió conmigo, tuve el gran honor de compartir un libro con él. Bartolomé Meliá. Y 2 biografías, una de Justo Pastor Benítez y otra de Manuel Domínguez. En esas colecciones de ABC con el lector que sacaban, o sea, que hay que buscar un poco para encontrar. Hay que buscar, pero hay todavía. Bueno, se nos va el tiempo, Sergio Cáceres Mercado. Qué interesante, qué gusto hablar de esto, porque también Sergio tiene la virtud de que desmitifica un poco ese claustro desde el cual se enseña la filosofía y la hace más accesible. Yo les recomiendo que accedan a sus cursos virtuales. Es un disfrute realmente. Cuando haga un poquito más tarde de noche me incluiré de vuelta en los grupos, justo me agarran el noticiero, pero vale la pena. Vale la pena perderle el miedo a la filosofía. Puede ser mucho más amigable y más útil de lo que pensamos. Sergio, gracias por venir. Muchas gracias, vos, Mario, por el espacio. Y bueno, dejo el mensaje que en la mesita siempre están los discos de Depeche Mode y mi camiseta de Olimpia. Está el otro mundo de la mesita de luz. Sí, me olvidé de preguntarte esa parte. Sí, viejo fanático de Depeche Mode, la banda británica. De Martin Gore. Somos ochenteros, yo soy ochentero, entonces eso nos marcó. Solía apoyar cuando pasábamos en Canal 100 de Depeche Mode. Bueno, gracias, Sergio. Gracias, Mario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Es bueno que en medio del torbellino, de la lucha política, de lo que es la farándula, lo que es la necesidad de producir dinero, también hablemos un rato de filosofía y literatura. Eso hicimos hoy con Sergio Cáceres Mercado. Gracias, buenas noches.